Bueno, empezamos las glomerulopatías proliferativas. Ya hemos dicho que proliferativas caracterizan al aumento de celularidad, mayor matriz mesangial y daño inmunológico secundario, ¿no? ¿Listo? Bueno, la enfermedad mesangial por depósito de inmunoglobulina A es la enfermedad que predomina más en el planeta Tierra, es la enfermedad más frecuente. ¿Listo? Y la enfermedad IgA primaria, es decir, que no se acompaña de enfermedad sistémica, ¿listo? Se llama enfermedad de Berger. Es una enfermedad bastante frecuente. En nuestro medio, de cada 10 biopsias que se efectúan, 3 pasan por una mesangio proliferativa y ahí confirmamos por la inmunofluorescencia de que se trata de una enfermedad por depósito de inmunoglobulina A. ¿Sí? Bueno, entonces, la enfermedad mesangial por inmunoglobulina A, por depósito de inmunoglobulina A y ausencia de enfermedad sistémica se llama enfermedad de Berger. ¿Listo? Se caracteriza fundamentalmente por depósito subendotelial, es decir, por debajo de la capa de células endoteliales vamos a encontrar los depósitos de inmunocomplejos que van a ser evidenciados solo por microscopía electrónica y además depósito mesangial. En la imagen que ustedes tienen en el fondo, ustedes ven un ovillo glomerular que tiene depósito de matriz mesangial y aumento de la celularidad. Fíjense en estos segmentos donde están las flechas verdes, hay mayor número de células mesangiales y aumento de la matriz mesangial. Si vamos a ver en la tinción de IgA, vamos a ver que esta va a ser positiva. ¿Listo? Entonces, la característica de depósito subendotelial y mesangial de IgA. Puede acontecer, aparte de la proliferación mesangial, que también de formas extracapilares. Es decir, que en las formas más severas vamos a encontrar celularidad en el espacio de Bowman. ¿Listo? Es una enfermedad tan frecuente que afecta a la mejor etapa de la vida. La gente joven, entre 15 y 65 años, están el 80% de los casos. Y aún no se sabe por qué el 75% afecta más al sexo masculino. ¿Listo? Muy poco frecuente en su presentación menor de 10 años. En la población pediátrica prácticamente es un 0.5% de la patología glomerular. ¿Listo? Entonces, es reconocida como la nefropatía primaria más frecuente en todo el mundo. La presentación clínica es variable. 40%, fíjense, casi la mitad de los casos es un hallazgo casual de proteinuria y hematuria. ¿Listo? Esa es la característica que ustedes ya tienen que tenerla en la cabeza. ¿Listo? Es el paciente que tiene resfriado, gripe o alguna infección y su orina se le pone como Coca-Cola. Pasa el cuadro gripal, resfriado o las vacunas de los niños o de los adolescentes y todo vuelve a la normalidad. ¿Listo? Entonces, ese 40% son asintomáticos. ¿Listo? Pero sí tienen hematuria y proteinuria en la orina. ¿Listo? 40% pueden presentarse con un síndrome nefrítico, sí, más severo, que se caracteriza de microhematuria, proteinuria y hipertensión arterial. Puede o no presentarse algún grado de insuficiencia renal en estos casos. ¿Listo? 20% representa una crisis de hematuria macroscópica posterior al cuadro infeccioso, como les mencioné. ¿Listo? La actividad intensa también puede precipitar el cuadro de hematuria. Pueden tener síntomas generales, puede o no existir una enfermedad renal aguda y cura espontáneamente. Entonces, frente a un cuadro así, pues es difícil que a alguien le planteemos una biopsia renal cuando tenemos una orina prácticamente limpia y el paciente haya referido un episodio de hematuria macroscópica. ¿Listo? La forma más crónica de presentación es como un síndrome nefrótico que tiene hipertensión arterial, caída de filtrado glomerular. Existe un porcentaje muy importante que desarrollan una forma agresiva que se llama insuficiencia renal rápidamente progresiva y con requerimiento dialítico. La hipertensión arterial es el factor de mal pronóstico en la glomerulonefritis por IgA. Cuando es evidente la hipertensión arterial, predice que el daño glomerular es muy importante. Bueno, en su origen, bueno, como todas las glomerulopatías, ¿listo? Existen
no existe una razón suficiente, pero para el depósito existen muchas observaciones y al presente muchas investigaciones han dado resultado. Existe interacción de factores genéticos y ambientales. Se ha visto que los portadores de los genes DR4, DR1, DQ7 y el B12 tienen elevada frecuencia, por tanto podría existir algún componente heredo familiar. ¿Listo? Se habla mucho del polimorfismo de la enzima convertidora de angiotensina. Existe, se han evidenciado polimorfismo en la misma angiotensina 2, en la interleuquina 1 y en la interleuquina 6. ¿Listo? Pero los mejores resultados en su investigación patogénica han encontrado un aumento clonal de linfocitos B. ¿Listo? Existe, por tanto, una producción anómala de inmunoglobulina A, ¿listo? Que se llama IgA sub-1 polimérica. ¿Listo? La inmunoglobulina A está presente fundamentalmente en las secreciones del tubo digestivo, tubos respiratorio y en la orina. La IgA es nuestra primera defensa casi inespecífica contra todos los bacilos, bacterias que están en la vía respiratoria alta y en el tubo digestivo. Su concentración de la inmunoglobulina es altísima a este nivel de secreciones. Por tanto, aparentemente se produce un defecto de formación de inmunoglobulina con una deficiente galactosación. ¿No? ¿Listo? Existe un déficit de galactosa mediado por un gen, el C1, GALT1, que condiciona la formación anómala de la IgA, que se llama polimérica, ¿no? Por tanto, acuérdense que todas las proteínas que se forman en nuestro organismo tienen una vía de excreción específica. Tanto la función como la excreción de las proteínas, sobre todo de la inmunidad, son específicas, son como el sistema de llave y cerradura, ¿sí? Entonces, al existir una anomalía con glucosilación deficiente de la IgA, esta no se va a excretar, se va a depositar a nivel de los tejidos y fundamentalmente a nivel del mesangio, generando la enfermedad por depósito de inmunoglobulina A o enfermedad de Berger. Cuando existe una manifestación sistémica, articular, y con síntomas generales se va a llamar la enfermedad o la púrpura de Scholen-Henoch, pero cuando solo tengamos la afectación renal, vamos a hablar de la enfermedad por IgA o enfermedad de Berger, ¿verdad? Ya vamos a ver esas partes. ¿Listo? Entonces, va a haber un aclaramiento reducido, por tanto, depósito a nivel tisular. Hay un defecto inmunitario en las mucosas, susceptibilidad a infecciones, etc. La clínica. La clínica más frecuentemente diagnosticada es pues un síndrome nefrítico, pero acá no entran los asintomáticos, no entra la hematuria recidivante, etcétera, ¿no? Entonces la forma de presentación más abrupta es un síndrome nefrítico que va a tener hipertensión, caída de filtrado. La biopsia es mandatoria. ¿Listo? Acuérdense de esta manifestación clínica, hematuria asintomática recidivante, ¿no? Entonces el enfermo les traduce claramente que siempre de un efecto posterior a un resfriado, posterior a una medicación, siempre va a ponerse oscura la orina, como Coca-Cola. Para hacer la biopsia, pues necesitamos microscopía óptica, inmunofluorescencia y si tenemos el recurso de microscopía electrónica para hacer el diagnóstico. Pero con la microscopía óptica y la inmunofluorescencia podemos hacer el diagnóstico de la enfermedad por IgA. Ya les mencioné, la forma primaria que es idiopática y que en la que se puede pensar de un componente heredo familiar por alteración genética, ¿listo? Cuando no existen manifestaciones sistémicas, se llama enfermedad por IgA o nefropatía de Berger. Pero cuando existen manifestaciones sistémicas, se llama púrpura de Scholen-Henoch. ¿Listo? La púrpura de Scholen-Henoch es la enfermedad de las 4 P's. Tiene púrpura por déficit de plaquetas, tiene dolor abdominal, ¿listo? Tiene proteinuria, ¿listo? Y tiene alteración de las enzimas hepáticas. Esas son las 4 P's que caracterizan a la púrpura de Scholen-Henoch. En nuestro medio es muy poco frecuente, en 2 oportunidades en muchachos jóvenes hemos diagnosticado, ¿listo? Punto. Y como el tratamiento prácticamente es el mismo, simplemente diferenciamos esa condición. Sin manifestación sistémicas, enfermedad de Berger. Con manifestación sistémicas, púrpura de Scholen-Henoch. ¿Listo? Y la nefropatía por IgA, por la
secundaria, pues obedece a un sinfín de enfermedades y muchos eventos inmunológicos. ¿Listo? Vamos a tener asociación a enfermedades como la hepatopatía crónica secundaria al alcoholismo. Acompañan a la cirrosis hepática con mucha frecuencia. Está de moda la enfermedad celíaca, así que los celíacos pueden tener la nefropatía por IgA o pueden tener, bueno, pero fíjense, ya no se llama Berger, ¿sí? Cuando hay una enfermedad sistémica como la enfermedad celíaca o la hepatopatía, ya se llama nefropatía IgA secundaria a la enfermedad celíaca, ya no se llama enfermedad de Berger, ¿sí? Puede ser secundaria a las infecciones del VIH, secundaria a la poliangitis granulomatosa, secundaria a la psoriasis. Está observada su presencia en la dermatitis herpetiforme, en todas las artritis seronegativas, en el cáncer de células pequeñas, carcinoma alveolar de células pequeñas, en las neoplasias de estirpe epitelial, en la tuberculosis. Esto sí es muy importante. ¿Listo? En la tuberculosis, que es muy frecuente en nuestro medio, bueno, tienen hematuria, proteinuria y decimos que es la nefropatía asociada a la tuberculosis. Si no existe biopsia, pues, y no exista granulomas a nivel del parénquima renal, pues no vamos a hablar de tuberculosis, sino, y si constatamos la IgA positiva en la glomerulopatía, vamos a decir que es una nefropatía por IgA secundaria a la tuberculosis. ¿Listo? La bronquiolitis obliterante, la enfermedad inflamatoria intestinal y ya dijimos el VIH, ¿no? Miren, la lista de nefropatía IgA secundaria es altísima. Secundaria inclusive a la nefropatía membranosa, espondilitis anquilopoiética, el Reiter, la artritis psoriásica, la artritis reumatoide, la enteropatía por gluten, el herpes asociado a la enfermedad de Crohn, al Wegener, a la crioglobulinemia mixta, la inmunotrombocitopenia familiar, a la uveitis, episcleritis y las neoplasias que les mencioné, pulmón, laringe, faringe, páncreas, ¿no? Y el linfoma no Hodgkin, y además el mieloma, y las infecciones secundarias del VIH, tuberculosis, toxoplasma, osteomielitis, la brucelosis, el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para llegar al diagnóstico? Pues debemos estudiar al paciente y necesitamos constatar la hematuria glomerular. Y eso vamos a ver, por tanto, los acantocitos en el sedimento de orina o los hematíes dismórficos van a estar presentes. La hematuria es característicamente glomerular. La proteinuria habitualmente es no nefrótica, pero eso no es la habitual. Puede existir un rango nefrótico en pleno brote o en plena crisis. ¿Listo? Habitualmente, en el 50% de los pacientes, el nivel de IgA está elevado. Por tanto, para hacer un dosaje de IgA, necesitamos pedir una inmunoelectroforesis de proteínas en el plasma y detectar un pico de IgA. La función renal puede estar conservada en la mitad de los pacientes. El complemento suele ser normal. Inespecíficamente, en las formas secundarias van a haber antistreptolicina O positivo, factores de artritis reumatoide positivos, el ANCA-P va a estar positivo. Si estamos frente a una enfermedad inflamatoria intestinal, va a haber antigliadina positivo. ¿Listo? Característicamente siempre cursa con ácido úrico elevado, ¿no? Entonces, las características: hematuria glomerular, proteinuria no nefrótica, nivel de IgA elevado, función renal habitualmente conservada, complemento, autoanticuerpos de manera inespecífica y con el corolario de hematuria crónica recidivante, estamos frente a la posibilidad de una enfermedad por IgA. ¿Listo? La histología, como hemos mencionado, ¿listo? Porque es una enfermedad mesangial, existe aumento de la matriz mesangial, va a haber hipercelularidad mesangial, van a haber linfocitos tipo B, van a haber células mesangiales y pueden haber células del torrente circulatorio en mayor cantidad de lo que se espera a nivel del mesangio. Puede, en pleno brote, si se ha producido la biopsia, ¿listo? Podemos hacer evidente la presencia de formación extracapilar, es decir, vamos a tener semilunas en el espacio de Bowman, ¿listo? Y es una forma agresiva de la enfermedad por IgA. Vamos a tener, como estamos viendo, se trata de una enfermedad crónica recidivante, ¿listo? Vamos a tener distintos grados de lesión tubulointersticial y vascular, que se caracterizan por atrofia y fibrosis tubulointersticial. Acuérdense que esta enfermedad progresa en alto porcentaje a la enfermedad renal crónica. Por tanto,
Cuanto más avanzada la edad del paciente, se supone que han habido más de una crisis de hematuria, proteinuria, y ya va a haber mayor daño tubulointersticial, vascular, que se caracterizan capilares con hialinosis, esclerosis vascular, etc. La infiltración habitualmente es por linfocitos B y otros tipos de célula. Es necesario tener una clasificación histológica para fundamentar el tratamiento. ¿Listo? Entonces, la enfermedad por IgA, cuando es primaria y está referida solo al riñón, se llama enfermedad de Berger, ¿listo? Necesita una clasificación histológica. El grado 1 de la enfermedad por IgA, ¿listo? Son ovillos microscópicamente normales. Vamos a tener una levísima proliferación mesangial, ¿listo? Pero sí, en la clínica va a haber proteinuria y hematuria recidivante. El grado 2, ¿sí? En menos del 50% de los ovillos glomerulares existe proliferación mesangial, sin alteración tubulointersticial ni vascular. Por tanto, todavía estamos frente a una lesión incipiente. El grado 3 va a tener proliferación mesangial focal y segmentaria. Es decir, que en un grupo de glomérulos, mucho daño y algunos glomérulos normales. Pueden haber adherencias a la cápsula de Bowman. Acuérdense que las adherencias hacia la cápsula de Bowman son un dato de mal pronóstico. Pueden existir semilunas, ¿listo? O sea, es decir, celularidad. En la imagen que ustedes ven al centro, fíjense, es lo que está teñido de oscuro, es la membrana basal glomerular, ¿listo? Pero fíjense hacia las 9 del reloj, donde está la flechita blanca, existen más de 2 filas de células, ¿listo? Que obedecen a linfocitos, monocitos, polimorfos nucleares y células de la capa parietal de Bowman. Y ahí hablamos de que existe proliferación extracapilar. ¿Listo? Van a haber distintos grados de fibrosis tubulointersticial, esclerosis arteriolar, por tanto hablamos ya de un peor pronóstico. ¿Listo? El grado 4, proliferación mesangial difusa, pueden haber dobles contornos. Los dobles contornos es la matriz mesangial que está en fase de proliferación. ¿Listo? Van a haber semilunas, van a haber adherencias, fibrosis tubulointersticial mucho más acentuada que el grado 3, obviamente, y con daño vascular. El daño 5 es prácticamente es un glomérulo con obsolescencia. Ese glomérulo ya no tiene capacidad funcional. Le tenemos una esclerosis glomerular global con severo daño tubulointersticial y daño arteriolar. ¿Listo? Esta imagen que ven ustedes, fíjense, simplemente tenemos entre las 10 y las 12, miren, aumento de núcleos y una leve proliferación de la matriz mesangial. Este corresponde a un grado 1 de la clasificación. Por tanto, es una forma leve todavía, ¿no? Esta es una tinción que se llama tricrómico de Mason, ¿listo? Todo lo que ven en azul es matriz y es tejido fibroso, ¿listo? Acá ustedes ven células en el espacio de Bowman. Ven el ovillo capilar reducido y está prácticamente, hay ausencia. Mire, solo acá en este segmento hay luces capilares y el resto ya ha ingresado en obsolescencia. Fíjense, este es un foco de esclerosis segmentaria de este ovillo glomerular, por tanto este va a ser un estadio 3, ¿no? Casi, y con la proliferación extracapilar entre 3 y 4. Podemos quedarnos con 3, ya el pronóstico es serio. En la imagen de hematoxilina eosina de abajo, miren la cantidad de núcleos que caracterizan a la proliferación mesangial, ¿listo? El aumento de la matriz mesangial, las adherencias que existe con la cápsula de Bowman, ya son datos de mal pronóstico en la enfermedad por IgA o Berger en este caso. Fíjense, este es un estadio prácticamente 5. Acá ya prácticamente ya no se reconoce luces capilares. Todas las luces capilares están obliteradas por proliferación y por depósito de matriz mesangial. Prácticamente acá, miren los celestes, el tejido conectivo ha reemplazado ya a la matriz mesangial. Este es un ovillo glomerular que no va a responder a la terapia esteroide una vez que la empecemos. ¿Listo? Otra tinción argéntica, ¿listo? En la que sí, esta tensión está para identificar a los núcleos de las células mesangiales. Todos estos núcleos grandes, ovales o a veces medio fusiformes son las células mesangiales, ¿listo?
las tinciones que se ven de rojo son los depósitos hialinos. Hemos dicho que la hialinización de los capilares es un estadio avanzado. Fíjense, esta es una luz de un capilar, hay hialinización de la luz prácticamente, y ya no hay luz capilar. ¿Listo? La luz capilar debería ser como esto, debería ser clara. Acá la hialinización está colapsando las luces capilares, es un estadio prácticamente 5, ¿no? Bueno, para que vean las distintas tinciones fundamentales, ¿no? Acá en hematoxilina y eosina vemos proliferación de núcleos de células mesangiales, aumento de la matriz mesangial, adherencias contra la cápsula de Bowman, una tinción de metenamina plata, vemos cómo el ovillo glomerular está colapsado. Esta imagen debe caracterizarles a ustedes para entender por qué se produce la insuficiencia renal. Acá pues ya no hay una arteria aferente y una arteria deferente, y ya no hay capacidad de formar orina, ya no hay filtrado urinario. ¿Por qué? Porque ha desaparecido la estructura anatómica del ovillo glomerular, y otra peor, fíjense, este espacio está ocupado por células. Acá todavía podemos ver núcleos de células, acá van a ver células sanguíneas, polimorfonucleares, linfocitos y células de la capa parietal de Bowman. Este ovillo prácticamente está en una obsolescencia. Obsolescencia significa ha perdido su función, ¿no? Esta primera imagen de microscopía electrónica, el núcleo se ve para abajo, el núcleo de una célula endotelial prácticamente. Miren, quiero que diferencien bien la membrana basal glomerular. Me siguen, ¿verdad? Con la flechita, chicos. ¿Listo? En este lado está el espacio urinario. ¿Por qué? Porque están las prolongaciones digitiformes de la célula del podocito visceral. ¿Listo? Por tanto, acá este acúmulo, todos estos son cuerpos electrón densos. Los cuerpos electrón densos son complejos inmunes que se han depositado por debajo de la célula endotelial. ¿Listo? Entonces, este es uno de los criterios diagnósticos. Hemos dicho depósito subendotelial y depósito mesangial. Ahora, en la inmunofluorescencia, acá, esta imagen del inferior derecha es la positividad de IgA a nivel del mesangio, ¿sí? Por tanto, acá hay depósito subendotelial y acá hay depósito mesangial. ¿Listo? Acá nuevamente, la combinación de ambos factores. ¿Listo? Estos grandes acúmulos son subendoteliales que están colapsando la luz del vaso sanguíneo, ¿no? Y el resto son proliferación, depósito de IgA mesangial. Entonces existen esos dos componentes en la enfermedad por IgA. El recurso que, bueno, en nuestro medio no tenemos microscopía electrónica, pero sí, y también muy pocos patólogos trabajan con inmunofluorescencia. Así que nuestro diagnóstico por IgA se hace por la clínica, la caracterización de la hematuria crónica recidivante, además de constatar un pico de IgA en plasma sanguíneo. ¿Sí? Entonces, es accesible el diagnóstico, podemos poner ese corolario de decir enfermedad por IgA, ¿listo? Y si solo está circunscripto el daño a nivel renal, se llama enfermedad de Berger. ¿Listo? Y si tiene otros síntomas de púrpura, plaquetopenia, hepatitis, en otras palabras, dolor abdominal, se llama, entonces, como dijimos, púrpura de Scholen-Henoch, ¿no? Ambas tienen el mismo tratamiento, son un trastorno de la inmunidad que hay que frenarlo. ¿Listo? En esta imagen vamos a ver ahora los otros. Miren, la C es el capilar. La EN es la célula endotelial. Acá no hay depósitos, bueno, hay unos cuantos. Miren, hay depósitos electrón densos por debajo de la capa del podocito, ¿ya? Y acá, esta es una célula mesangial, ¿listo? Y hay depósitos. La letra D son los depósitos electrón densos que corresponden a IgA, ¿listo? Bueno, acá vemos un ovillo glomerular probablemente ya en estadio 4 o 5, ¿listo? Que manifiesta ocupación del espacio de Bowman por más de 2 filas de células y cumple la expresión de decir tiene proliferación extracapilar. Además tiene focos de proliferación mesangial, ¿listo? Aumento de la matriz mesangial, depósitos hialinos. Acá fíjense, este es el polo vascular de este ovillo glomerular. Este glomérulo está liquidado, fundido, porque tiene un trombo hialino en la arteriola aferente con seguridad. ¿Listo? Y además podemos ver ya datos de atrofia túbulo-intersticial, ¿listo? Con focos de depósito. Fíjense, acá ha habido depósito hialino. ¿Listo? Se han perdido las estructuras. Y existe depósito de matriz a nivel intersticial. ¿Listo? Este es un riñón en estadio 4 y casi 5, ¿no? Bueno, lo propio acá. Las letras D son los depósitos de IgA.
están acá en el espacio subendotelial y en el espacio mesangial. ¿Listo? Esta es una célula mesangial, por tanto hay depósitos en el espacio mesangial. ¿Listo? Y también por debajo, miren, esta es la célula endotelial y hay depósitos por debajo de las células endoteliales. Esta es la luz del capilar, ¿no? Entonces, cumple los criterios. ¿Listo? Bueno, la enfermedad por IgA o enfermedad de Berger, ¿listo? En el 10% de los casos tiene un mal pronóstico. Desarrolla la enfermedad renal terminal antes de los 5 años de haber sido diagnosticado. Se han detectado numerosos factores de mal pronóstico. La edad mayor de 30 años, el sexo varón, una proteinuria mayor a 1.5 gramos, la microhematuria persistente, la presencia de hipertensión arterial, y que existe caída de filtrado glomerular con una creatinina mayor de 2 en el momento del diagnóstico. Y como les mencioné, el daño túbulo-intersticial siempre se va a asociar con el peor pronóstico. Va a haber fibrosis túbulo-intersticial, ¿listo? Y las formas 4 y 5, ¿listo? Prácticamente si tenemos un hallazgo 4 y 5 ya no le vamos a hacer casi nada al paciente, ¿listo? Solo medidas generales porque esas lesiones son irreversibles, ¿listo? Y cuando se hallan depósitos a nivel periférico también es un mal pronóstico, ¿listo? Se pueden tomar biopsias de la mucosa oral o mucosa anal, y si son positivos, listo, hablamos de un mal pronóstico. Y acuérdense que las formas secundarias acompañan a una enfermedad sistémica. Por tanto, el otro factor de mal pronóstico es una forma secundaria de IgA. ¿Listo? El tratamiento es muy controversial. No tenemos un tratamiento muy estandarizado, ¿sí? No tenemos algo universal al presente, pero sí, como sabemos que la progresión es irremediablemente a la enfermedad renal crónica, ¿listo? Entonces, se debe empezar en etapa temprana. Aún no existe hipertensión arterial, hay inhibidores de IECA y ARA2. Pues hemos hablado, estoy en clases, por favorcito, vuelva a llamarme, media hora les doy. Gracias. ¿Ya? Entonces, no se me ha ido la voz, ¿no, chicos? Cuando entra una llamada se corta la voz. ¿Están ahí? No, doctor. Gracias. No, Mil disculpas. Bueno, entonces, si sabemos que en la fisiopatogenia las anomalías o las formas distintas de IECA y ARA2 están en la causalidad de la enfermedad por depósito de IgA, pues debemos dar inhibidores de la angiotensina y de los receptores para evitar fibrinogénesis y también interrumpir la función anómala del depósito de IgA. ¿Listo? Cuando no existen factores de mal pronóstico, no se da esteroides. ¿Listo? Pero sí, cuando existen factores de mal pronóstico y estamos en los estadios 1, 2 y 3, son lesiones potencialmente controlables, porque la reversibilidad no existe. No existe un medio por el que tengamos que depurar la IgA que ha sido depositada en el mesangio o en los tejidos. Y necesariamente el depósito de una IgA anómala va a generar amplificación de la inflamación. Se produce migración de polimorfos nucleares, se produce depósito de fibrinógeno, colágeno y por tanto la fibrosis es irremediable. No existe ninguna técnica depurativa para lavar, en otras palabras, el depósito de IgA a nivel del mesangio. La lesión es completamente irreversible. Por tanto, el objetivo en los estadios 1, 2 y 3 es simplemente salvar a los ovillos glomerulares que no tienen daño histológico. Los que ya tienen daño histológico no se van a recuperar absolutamente nada. Sí. Bueno, se puede asociar, entonces empezamos con inhibidores de la enzima convertidora y bloqueantes de los receptores ARA2 y además prednisona. ¿Listo? Las dosis en el adulto son de 60 hasta 180 miligramos día, que pueden darse en días alternos. Cuando se da días alternos se da 180 miligramos, pero cuando se da diario se da 60 miligramos por 3 meses. Y un mantenimiento con 5 a 10 miligramos durante 2 años. ¿Listo? Entonces, no hay otra forma de frenar o proteger a los ovillos glomerulares indemnes en la biopsia, ¿no? Bueno, cuando existen semilunas y en los grados 3 y 4, todavía no estamos hablando de la terminalidad, se puede, y con niveles altos de IgA,
en plasma mayor al 50%, ¿listo? Se puede plantear plasmaféresis, ¿listo? Se deben hacer plasmaféresis, pero por largos tiempos, meses prácticamente. Se pueden hacer pulsos de metilprednisolona y administrar prednisona a dosis inmunosupresoras. La asociación con drogas citostáticas como la ciclofosfamida tienen algún efecto benéfico, ¿listo? Tienen algún efecto benéfico, se deben administrar por 6 meses, ¿listo? Las lesiones del grado 5 prácticamente son irreversibles, ¿listo? No se hace ya nada. Al paciente lo controlamos la presión, la dieta y lo preparamos para diálisis o trasplante. Lo peor de todo esto es la recidiva en el trasplante. Como es un mecanismo en la forma primaria aparentemente genético hereditario, prácticamente la recidiva está por encima del 50, hasta un 85% de los pacientes trasplantados antes del año. Por tanto, la inmunosupresión posterior al trasplante debe ser asociada, a veces triasociada, y a dosis plenas, es decir, prednisona, algún inhibidor de la calcineurina y alguno antiproliferativo como el micofenolato, es decir, se puede dar prednisona, micofenolato, tacrolimus o ciclosporina, ¿listo? Bueno, y las formas secundarias, pues necesitamos tratar la enfermedad que ha ocasionado la formación de la IgA anómala. Si es tuberculosis, tratamiento de la tuberculosis. Si es la enfermedad celíaca, pues tratamiento de la enfermedad celíaca. Si son los anticuerpos antigliadina que han logrado formación de inmunoglobulina anómala, pues se debe tratar esas formas secundarias. ¿Listo? Bueno, preguntas, por favor. Preguntas o se me han dormido. Hola, Doctor, ¿hay alguien en casa? ¿se puede hacer plasmaféresis si encontramos un grado 1 o 2 para prevenir una Sí, evolución? sí, con títulos altos de IgA en plasma, sí se puede hacer, sí se debe hacer. En realidad, ponete la situación, cuanto más temprano el diagnóstico de una persona, tenemos que tomar todos los recursos necesarios para que no progrese. Si el resultado final de una enfermedad IgA o Berger es la enfermedad renal crónica y hayamos un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3, con presencia de IgA anómala en títulos altos, la plasmaféresis es una alternativa magnífica. Reducimos la carga de anticuerpos o de inmunoglobulina A mal formada y al mismo tiempo hacemos una terapia inmunosupresora combinada para evitar la proliferación de los linfocitos anómalos. ¿Listo? Vamos a dar ciclofosfamida, prednisona, podemos dar micofenolato. El micofenolato es un tratamiento bastante específico porque prácticamente es un antiproliferativo de linfocitos B. ¿Listo? El micofenolato de mofetilo es muy específico para la proliferación de linfocitos B. ¿Qué más? Nos falta algo, aunque no está relacionado, aunque no se le ha dado todavía el título de una enfermedad heredo familiar, el consejo genético. ¿Listo? Si descubrimos que papá y mamá tienen hematuria crónica recidivante, la frecuencia de su hijo y de formas graves va a ser muchísimo más alta. ¿Listo? Entonces, debería existir esa posibilidad, ¿no? Entonces, en Europa, por ejemplo, se da el consejo familiar de que siempre, si en la familia han habido personas que han llegado a diálisis, ¿listo? Por IgA, bueno, que se cambien de pareja o adopten, ¿listo? Porque la posibilidad de IgA en dos cadenas familiares comprometidas con la enfermedad de Berger hace que prácticamente sea una forma severa en la descendencia. ¿Qué más?